Buenas noches, mi nombre es Jenny Marcela Ramírez Carrillo, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, actualmente curso tercer semestre. A continuación vamos a presentar hitos históricos del desarrollo dominante. En este trabajo se requiere reflejar que durante esta época ha cambiado drásticamente la forma de pensar y de ver el mundo para el ser humano. Se sigue una cronología de los acontecimientos más importantes que ocurrieron durante la edad contemporánea en el mundo. En 1789 inició de la Revolución Francesa. En 1804 era napoleónica y el dominio francés en Europa. En 1817 comienzo del proceso de independencia de la colonia española. En 1829 primera locomotora de vapor de la historia, la Revolución Industrial. En 1848 revoluciones burguesas de carácter liberal en Francia. En 1850 consolidación del capitalismo. En 1861 y 1865 Guerra de la Secesión, Guerra Civil Americana, expansión y desarrollo de los Estados Unidos con la victoria de las colonias en y abolición de la esclavitud. En 1870 rebeliones liberales, nacionalismos y unificación de países de Europa, Italia y Alemania. En 1870 y 1871 Guerra franco-prusiana. En 1871 Comuna de París, movimiento socialista y revolucionario en París. En 1884 neocolonialismo imperialista en África, Asia y Oceanía. En 1898 Guerra hispanoamericana. En 1900 a 1901 Guerra de los boxeadores. En 1904 a 1905 Guerra ruso-japonesa. Japón gana y conquista la región de Manchuria. En 1909 inicio en Estados Unidos de una nueva forma de producción industrial, Fordismo. En 1910 Revolución Mexicana. En 1914 a 1918 Primera Guerra Mundial. En 1917 Revolución Rusa e inicio del comunismo. En 1919 Tratado de Versalles. En 1920 movimientos vanguardistas en el arte, cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo, expresionismo. En 1929 crisis económica, rompe la bolsa de Nueva York. La crisis se extendió rápidamente por el mundo occidental, la primera gran crisis del capitalismo. Crisis del capitalismo y surgimiento de los regímenes totalitarios, nazismo, fascismo, estalinismo, franquismo y salazarismo. En 1936 Guerra Civil Española. En 1939 al 1945 Segunda Guerra Mundial. En 1945 creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En 1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU. En 1945 a 1989 Guerra Fría, conflicto ideológico, económico y político entre dos regímenes antagónicos, capitalismos liderados por Estados Unidos y socialismo liderado por la Unión Soviética. En 1989 caída del muro de Berlín, marco del fin del socialismo en la Unión Soviética y en los países del este europeo y la unificación alemana. En 1946 inicio del proceso de descolonización de África y Asia. En 1948 proclamación del Estado de Israel. En 1949 Revolución China y proclamación de la República Popular de China encabezada por Mao Zedong. 1950 a 1953 Guerra de Corea. En 1959 Revolución Cubana. En 1959 a 1975 Guerra de Vietnam. En 1966 Revolución Cultural en China liderada por Mao Zedong. En 1969 por primera vez en la historia el hombre llega a la luna. En 1973 crisis del petróleo. En 1979 Revolución Islámica en Irán. En 1982 Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. En 1989 represión del movimiento por la democracia en China, conocido como Masacre de la Plaza de la Paz Celestial. En 1990-1991 Guerra del Golfo. En 1991 fin de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1992 creación de la Unión Europea a través del Tratado de Maastricht.
En 1992 a 1995, guerra de Bosnia en el contexto de la desintegración de Yugoslavia. En 1997, Gran Bretaña devuelve Hong Kong a China. En 1997, primera clonación de la oveja Dolly. En 1998 a 1999, guerra de Kosovo. En 2001, ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York. En el 2002, entrada en vigor del euro, moneda oficial en 12 países de la Unión Europea. En el 2005, entrada en vigor del Protocolo de Kioto, que tiene por objeto reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En el 2008 inició la crisis económica que se originó en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, extendiéndose por diversos países del mundo. Es una fase caracterizada por el nacimiento de la industria, por los avances en las investigaciones científicas, por el perfeccionamiento de la tecnología y por la constante evolución de los medios de comunicación y de transporte. Desde entonces el mundo ha pasado por profundas transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Para terminar con mi reflexión ante el video sugerido de la abuela Grillo, analizo y pienso que cuando realmente tenemos un recurso vital e importante no lo valoramos. Ahora, si llegáramos a ser como la abuela, con virtudes y capacidades de brindar cosas necesarias e indispensables, mejor no lo haríamos, ya que existen personas ambiciosas y corruptas que para obtener poder se aprovechan de quien más les sirve, concluyendo que la sociedad será igual y que solo se actúa inoportunamente cuando se siente que se está arrebatando algo que nos pertenece. Muchas gracias. Hasta luego.